Este fanfic no me pertenece, es de Zombieman-sama, créditos a su respectivo autor. En la descripción encontrarán el enlace a su historia. El crujido de los zapatos sobre los adoquines le inundó los oídos mientras caminaba por el sendero pavimentado. Una exuberante vegetación la rodeaba por ambos lados, y disfrutaba del frescor del aire nocturno. Una expresión serena adornaba sus delicados rasgos mientras absorbía su entorno, experimentando una sensación de calma y tranquilidad que la había eludido durante más de una semana, especialmente durante el día. Mientras continuaba su caminata, vio un banco cercano y decidió sentarse. Desde allí, tenía una hermosa vista del jardín, cuidadosamente cuidado. Sin embargo, nada podía compararse con la belleza del cielo nocturno. Innumerables puntos brillantes brillaban como perlas contra el lienzo negro intenso, con tenues contornos de formas que semejaban objetos y animales para quienes se atrevieran a unir los puntos. Su amiga las había llamado constelaciones, grupos de estrellas que formaban figuras imaginarias, visibles solo en noches claras como esta. Este no era su primer encuentro con ellos. Muchas veces, cuando Ran dormía, ella se escapaba con él para dibujar las estrellas y tratar de unirlas en formas reconocibles. Emilia nunca había sido de las que se fijaban en el cielo. Si bien apreciaba su belleza, nunca había reflexionado profundamente sobre él ni sobre cómo todo podría estar interconectado. Pero fue su amigo Subaru quien le abrió los ojos a esta maravilla, y ahora estaba sentado a su lado. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba allí, ni le importaba especialmente, siendo sincera. Con solo estar cerca de él era más que suficiente. Sin embargo, ella aún no podía comprender del todo la sensación de aleteo en su estómago cada vez que él estaba cerca. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las estrellas? ¿Por qué significan tanto para mí? Subaru rompió el silencio e inició la conversación. Emilia agradeció la distracción. Dijiste que eran pacíficos. Subaru asintió desde su asiento. La vida es caótica, con sus altibajos, y puede dar un giro inesperado cuando menos te lo esperas. Pero las estrellas, pase lo que pase o donde te encuentres en este mundo, se mantienen estables. Su declaración sonó verdadera y los acontecimientos de ese día fueron prueba de ello. ¿Qué más dije sobre ellos?, preguntó mirándola. Ella sostuvo su mirada. Curiosidad. Dijiste que siempre despertaban tu curiosidad. Volvió a mirar las estrellas. Siempre damos por sentado todo lo que nos rodea, asumiendo que siempre estarán ahí, pero rara vez reflexionamos sobre la existencia. No nos preguntamos cómo llegaron a existir ni qué propósito cumplen. Una expresión melancólica se dibujó en su rostro. Por eso siempre miro las estrellas, me traen paz, curiosidad y, sobre todo, esperanza. Esperanza de días mejores, porque si ellas pueden alcanzar tal estado de ser y estabilidad, sin duda yo también puedo. Emilia absorbió sus palabras, sintiendo la profundidad de su pasión y admiración por las estrellas. Comprendió su significado para él, pero ¿podrían realmente ofrecer esperanza? Comillas, ¿no te estás poniendo un poco filosófico? Subaru bromeó. Subaru la miró de reojo, aunque sus gafas de sol ocultaban su expresión. Quizás. Solo me sorprende que lo hayas pronunciado bien. Ella le sacó la lengua. Comillas, aprendo rápido. Claro que sí. Infló el pecho y levantó la vista con orgullo. No, no lo eres. ¿Y quién demonios dice veloz hoy en día?, pensó, recordando las veces que tuvo que explicarle cosas a ese semielfo cabeza hueca una y otra vez. No es que a él le importara, su adorabilidad hacía que todo valiera la pena. Se instalaron en otro silencio cómodo, pero pronto fue interrumpido por Emilia. ¿Cómo está la gente de Arlam? Lo están haciendo bastante bien. Están muy animados y no parece que les importe el alojamiento. Están felices de estar a salvo y seguros, respondió. Cruz se había ofrecido generosamente a albergar a la gente de Alarm en su patio delantero con tiendas de campaña y sacos de dormir, e incluso comida para ellos. Fue idea suya, no suya, pues inicialmente había planeado llevarlos a la capital. Quiso rechazar su oferta, pero el fuego en sus ojos dejó claro que no aceptaría una negativa. Todos en su grupo apoyaron la idea, incluidos sus padres, Elena y Mekar Karsten, aunque él estaba seguro de que preferían la paz y la tranquilidad del retiro, y fue con ellos con quienes finalmente cedió. En consecuencia, Subaru había pasado algún tiempo con la duquesa, y por lo que había observado durante ese tiempo con ella, había llegado a ver a Cruz como una persona confiable. Alguien a quien se le podía pedir ayuda con confianza y que respondería. Pero ya basta de Cruz Karsten,
Ahora que las cosas estaban tranquilas, era hora de ponerse manos a la obra. Emilia, tenemos que hablar. Subaru, tenemos que hablar. Subaru parpadeó sorprendido y miró a Emilia, quien imitó su expresión. ¿De verdad acababan de decir lo mismo a la vez? ¿Comillas me estás copiando? ¿Comillas me estás copiando? Intercambiaron miradas incrédulas, con indignación evidente en sus rostros, antes de estallar en risas infantiles, para finalmente calmarse. Jejeje, eres tan tonto, Subaru dijo con su dulce voz. Podría decir lo mismo de ti, Dunderea replicó. Emilia abrió la boca para responder, pero Subaru intervino rápidamente, ni lo pienses, Emilia. Si no, serás una hipócrita. Ella le hizo un puchero, ofendida por sus palabras, después de todo, ella era su dama. Y él solo era un mayordomo normal, tonto, guapo y molesto. Creo que realmente deberíamos empezar a hablar, o nos quedaremos aquí toda la mañana, sugirió, a lo que Subaru respondió, de acuerdo. Tomando la iniciativa antes de que Subaru pudiera hablar, Emilia dijo, Subaru, lo siento mucho. Ella notó que Subaru se quedó congelado en su asiento, y aunque no podía adivinar qué estaba pensando, continuó con su disculpa. Lamento mucho haberme ido de la capital así. Debería haberte escuchado más y no haberte echado. Intentabas proteger mi honor, pero, por muy tonta que sea, fui desagradecida y te eché porque me causaste problemas. Lo siento mucho, Subaru, y te pido perdón. Habló con el corazón apesadumbrado, sintiéndose culpable y avergonzada, evitando su mirada mientras miraba hacia otro lado. Ella esperaba que la despreciara, guardara rencor y rechazara sus disculpas. Parecía natural que alguien tan desagradecido como ella esperara tal reacción. Así que se quedó completamente desconcertada cuando sintió unos brazos fuertes que la rodeaban y la atraían hacia sí. Ah, Subaru. Que tartamudeó Emilia, sin palabras, al encontrarse abrazada por Subaru. El calor de su pecho le acaloró las mejillas. Se quedaron en esa posición por un momento, con Emilia desconcertada y su mente acelerada por la vergüenza. Finalmente, se separaron, y Subaru se rió entre dientes al ver a la semielfa nerviosa. Jeje, lo siento, Emilia, solo tenía una picazón que necesitaba rascar, y eso me ayudó. Mentiría si dijera que no sentía la misma vergüenza que ella, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y su corazón latía con fuerza. De hecho, fue instintivo, como si su cuerpo le pidiera abrazarla y no soltarla jamás. Solo cuando su mente lo captó, finalmente la soltó. Subaru sacudió la cabeza para despejar cualquier pensamiento que lo distrajera y se giró hacia el semielfo sonrojado. Emilia, eres la persona más sincera y bondadosa que jamás hayas tenido que disculparte por algo que ni siquiera fue tu culpa, dijo con seriedad, sonriéndole. Emilia logró recuperar la compostura y lo miró. ¿Comillas qué quieres decir? Te abandoné. Te dejé en la capital. Con razón, respondió él interrumpiendo su protesta. Emilia, lo que hiciste fue lo más sensato. Casi ataqué a un sabio concejal y le di una paliza a Julius. Nada de eso te benefició, todo fue por mi propia satisfacción, explicó con tono decidido. ¿Y qué hiciste? Solo me diste un tiempo fuera. Nada más. Si hubiera sido otra persona, me habrían echado sin pensarlo 2 veces. Me habría quedado sin hogar, sin trabajo y sin saber qué hacer. Le tomó la mano y la miró a los ojos, diciendo, por favor, no te disculpes por los errores de los demás, eso no es sano. Si la persona por la que has pagado se niega a asumir la responsabilidad y a afrontar las consecuencias, nunca aprenderá y seguirá cometiendo los mismos errores. Emilia permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Lógicamente, tenía razón, había cometido un error y debía reconocerlo y asumir las consecuencias. Aún así, seguía sintiéndose culpable. Recordó el dolor en su rostro cuando anunció su intención de dejarlo en la capital. Pero, te veías dolida. Cuando dije que te dejaría, te afectó mucho, expresó. Aunque no podía verle los ojos, sintió que sus rasgos se suavizaban al acomodarse un mechón de cabello plateado tras la oreja. Lo estaba. De verdad que lo estaba. Pero al final, resultó ser lo mejor. Sonrió y añadió, pasé tiempo con Ren e hicimos muchas cosas juntos. Hablamos mucho sobre nuestros problemas, las medidas que tomé en la reunión y cómo resolverlos. Así que, aunque al principio me sentí molesto, al final me ayudó a mejorar, a reconocer mis errores y corregirlos. Mientras Emilia lo escuchaba hablar de su tiempo con Ren, una sensación incómoda comenzó a crecer en su estómago. No entendía bien por qué, pero pensar en Subaru y Ren juntos la hacía sentir aún peor. Así que decidió cambiar de tema por completo.
Lo entiendo, Subaru. Te equivocaste, y eres tú quien debe disculparse, no yo, concluyó basándose en lo que él había compartido. Él asintió con aprobación, ya lo entendiste. ¿Me perdonas? Emilia miró a Subaru con seriedad, respiró hondo y trató de mantener una cara seria. No, gracias, Emilia mantuvo su expresión seria mientras Subaru la miraba confundido, pero no pudo mantenerla por mucho tiempo. En 5 segundos, estalló en carcajadas. Claro que sí, tonto. Porque no se rió, mientras Subaru se ponía la mano sobre el corazón con gesto dramático. Emilia. ¡Qué cruel! Me vas a dar un infarto, exclamó, y ambos rieron a la vez. Mientras sus risas se calmaban, continuaron mirándose a los ojos, o a las gafas en el caso de Subaru. Emilia disfrutaba de esa sensación, la risa de Subaru la había ahuyentado. Sin embargo, mientras lo miraba, una pregunta surgió en su mente. Entonces, Subaru, ¿cómo lograste conseguir la ayuda de Cruz-san?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Es decir, es candidata real y mi rival. Me da curiosidad saber cómo la convenciste para que te ayudara. Subaru se rascó la mandíbula, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero finalmente decidió adoptar un enfoque directo. Es simple. Salvé a Cruz de la ballena blanca y luego la maté. Ah, ya veo. Emilia respondió automáticamente, pero luego hizo una pausa mientras procesaba sus palabras, su mente finalmente captó lo que acababa de escuchar. Ella dejó escapar un chillido agudo. La ballena blanca. ¿De verdad la mataste?, tartamudeó, con evidente sorpresa. Subaru se rió entre dientes al ver su expresión. Sé que suena increíble, pero eso fue exactamente lo que pasó. ¿Y tú qué? ¿Estás herida? ¿Te lastimaste?, la interrumpió Subaru, quien le puso suavemente un dedo en los labios. Por favor, Emilia, no te preocupes. Estoy perfectamente bien. Ren me estuvo acosando después de que terminé, y Félix se aseguró de que yo también estuviera bien físicamente. Así que, de verdad, no hay necesidad de preocuparse. Emilia lo observó un momento antes de ceder. Comillas, no te perdono, Subaru. Pero si quieres mi perdón, tendrás que contármelo todo. Subaru se rió de su ternura. Como desee, mi señora. Y así, Subaru compartió toda la historia. Describió su regreso a la mansión, su encuentro con el ejército de Cruz y cómo la salvó. Detalló su batalla cuerpo a cuerpo con la ballena, relatando cada momento importante. ¡Guau!, exclamó Emilia al concluir la historia. La forma en que se teletransportó para salvar al ejército, se enfrentó directamente a la ballena, contrarrestó sus ataques con su magia y finalmente la vaporizó fue legendaria. Una historia así era digna de un héroe, destinada a ser recordada por siglos. Eres increíble, Subaru. Increíble. Esa es la única palabra que realmente lo describe. Todo lo que ha logrado ha sido impecable. Recuperó su insignia, salvó una aldea entera, derrotó a la ballena y rescató cientos de vidas, sin mencionar la derrota del arzobispo perezoso. Natsuki Subaru era realmente un individuo increíble. Pero cuando Emilia se mira a sí misma, la que lidera el campamento del que formaba parte, ¿qué vio de sí misma? Nada. A pesar de ser candidata al trono, no ha logrado nada. Incluso como líder del grupo, sus logros son inexistentes. Ella se condenó a sí misma a su propia miseria mientras él estaba allí logrando hazañas legendarias. Un sentimiento doloroso, casi amargo, comenzó a crecer en su interior. Emilia se sentía inferior a Subaru en todos los sentidos. Liderazgo. Él sobresalía. Logros. Una sola mirada lo diría todo. Valor. Se enfrentó a la ballena y al perezoso y salió victorioso. Subaru siempre dijo que una persona capaz debería liderar una nación, mientras que la incompetencia solo conduciría al desastre. ¿Emilia era una líder competente? ¿Qué logros puede atribuirse? Nada. Si Subaru la viera como inútil e incompetente, él. Dejarla, no, gritó, sintiendo que la sensación en su interior se volvía insoportable. No podía soportarlo más. Subaru es mi amigo. Siempre estará a mi lado. No me abandonaría ni me haría daño así. Subaru ha logrado tanto en tan poco tiempo, y ahora le toca a ella. Les demostrará a todos, incluido a Subaru, que puede lograr algo por sí sola. Subaru. Te prometo que, de ahora en adelante, no seré una carga. Ella hizo su promesa. Cuando Subaru la escuchó llamarlo increíble, sintió una ola de timidez invadirlo y sus mejillas se sonrojaron de un ligero tono rojo. Estaba genuinamente feliz, rebosante de alegría, de hecho. Sus palabras le aceleraron el corazón.
Si alguna vez hubo una pizca de duda, ahora estaba claro, Subaru estaba realmente enamorado de ese adorable medio elfo a su lado. También se sintió aliviado de que sus preocupaciones hubieran sido infundadas y que ella realmente lo había perdonado. Desde que llegó a Kino, desde hacía mucho tiempo, Emilia había sido su amiga. Compartieron incontables momentos llenos de risas, bromas y aficiones. Durante el mes que pasaron juntos, experimentaron muchísimo y se volvieron aún más cercanos. El mero pensamiento de perder a un amigo como había sucedido antes. Subaru descartó rápidamente ese pensamiento. No quería perder ni un segundo en ello. Ahora mismo se había reconciliado con Emilia, y la brecha entre ellos se había sanado, eso era lo que realmente importaba. Emilia. Gracias a ti, siento que mi vida ha mejorado más que nunca. Nuestro vínculo es algo que siempre atesoraré y nunca olvidaré, pensó sonriendo. Emilia, te prometo que desde ahora y para siempre estaré siempre a tu lado. Sin saberlo, en ese momento se habían hecho una promesa silenciosa. Una deseaba ser igual a su increíble amiga, mientras que la otra anhelaba pasar la eternidad con la mujer que había capturado su corazón. En realidad, estos dos estaban destinados el uno para el otro. Oscuridad. Eso era todo lo que lo rodeaba, una extensión interminable de vacío. Un verdadero vacío, se podría decir. Sin embargo, a diferencia de un verdadero vacío, había algo presente, algo inacabado, parecido a un rompecabezas al que le faltan piezas. ¿Pero esa presencia era algo o quizás alguien? No podía decirlo, pero ¿acaso tenía pensamientos para discernir? ¿Podría algo sin pensamientos ser considerado realmente alguien? Sin embargo, la presencia permaneció allí. Inmóvil, en completa quietud, flotaba en la vasta oscuridad. Entonces, ocurrió un cambio. El vacío, la inmensa oscuridad, comenzó a transformarse. Algo empezaba a filtrarse en ella. Estrellas, diminutos puntos blancos, comenzaron a dispersarse por la extensión, embelleciéndola. Se les unieron algunas estrellas más, pero eso fue solo el principio. Apareció un gran vacío, de color negro pero rodeado por un anillo blanco, algo inusual. Los colores púrpura, amarillo y naranja comenzaron a arremolinarse en la oscuridad, creando una obra maestra abstracta. La presencia que debería haber causado alarma se mantuvo tranquila, lo que debería haber provocado miedo no lo hizo, y lo que debería haber provocado preocupación fue recibido con indiferencia. Estaba incompleto, pero de alguna manera, en medio de esa profunda sensación de incompletitud, algo emergió en mi interior. Un recuerdo. La presencia reconoció este lugar. Si tuviera ojos, habría derramado lágrimas, lágrimas de felicidad, lágrimas de alegría. Lágrimas de reencuentro. Maestro, por fin, la presencia incompleta tuvo un pensamiento y se transformó en alguien. En el bullicioso distrito comercial de la capital de Lugónica, un edificio llamativamente decorado destacaba entre sus alrededores. Esta impresionante estructura era imponente y espaciosa, construida con madera de lujo y azulejos vibrantes. Sus numerosas ventanas dejaban entrar la luz del sol, mientras que una magnífica entrada estaba enmarcada por frondosos árboles y hermosas plantas. A diferencia de los otros edificios cercanos, este mostraba el estilo arquitectónico tradicional de Kararagi, lo que lo hacía parecer fuera de lugar. Sobre la entrada, una pancarta mostraba el logotipo de la compañía Osin, un importante conglomerado comercial con sede en la vecina nación de Kararagi. La empresa es propiedad de la distinguida comerciante y empresaria, presidenta Anastasia Osin. Tras anunciar su candidatura, estableció una sucursal en el país que podría gobernar en el futuro. En el tercer piso del edificio estaba la oficina principal, un espacio designado únicamente para la propia Anastasia. Esta oficina era espaciosa y ricamente decorada, contaba con una puerta detrás del escritorio principal que también servía como suite privada, equipada con todas las comodidades de una casa típica. Conectado a esta suite de oficina había un pequeño balcón, amueblado únicamente con una silla y una mesa redonda, completo con barandillas para mayor privacidad. Sentada en la silla solitaria del balcón estaba Anastasia Osin, con una copa de buen vino en la mano izquierda y una botella sobre la mesa. Su mano derecha acariciaba distraídamente la bufanda con forma de zorro que rodeaba su cuello. Mientras removía el intenso líquido rojo en su vaso, tomó un pequeño sorbo, saboreando el intenso sabor a cereza. Sin embargo, su atención parecía distante, con la mirada perdida en el horizonte, como absorta en sus pensamientos.
Ella estaba completamente ajena al sabor, aparentemente perdida en sus pensamientos mientras miraba fijamente hacia adelante. Sus labios formaron una mueca y sus ojos parecían distantes y perdidos, con notables ojeras bajo sus llamativos iris azul verdosos. Era evidente que la presidenta de la compañía Osin no se estaba divirtiendo en absoluto y estaba claramente preocupada por algo pesado que le preocupaba. Su mente aguda y estratégica estaba en otra parte, mientras repasaba los acontecimientos de días anteriores que la habían llevado a ese estado. Era una mañana soleada cuando Anastasia se instaló en su oficina principal, donde los documentos y papeles estaban perfectamente ordenados en su escritorio. Sosteniendo un archivo en su mano, leyó cuidadosamente cada palabra, pero una vez que terminó, un ligero ceño cruzó su rostro mientras lo dejaba. Este informe provenía de su red de comerciantes y detallaba el individuo que estaba investigando y la desafortunada persona que había provocado su ira. Natsuki Subaru. El hombre que humilló públicamente a su caballero. Su informe anterior había aportado poca información, no reveló nombres, ni conexiones familiares, ni país de origen, en esencia, nada en absoluto. La única información disponible era su reciente nombramiento como mayordomo de la Casa del Margrave, y eso era todo. La razón de su ceño fruncido surgió de la misma frustración que sintió con el informe anterior, este segundo intento de recopilar información también había resultado infructuoso. Por lo general, incluso los individuos más desconocidos, quienesquiera que sean, siempre dejarán algún tipo de rastro o pista detrás de ellos. Pero no en el caso de Subaru. No había rastro, ni siquiera un susurro de información. Ni siquiera su apellido, Natsuki, condujo a nada. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Ahora bien, Anastasia no era arrogante, entendía que su red comercial tenía sus limitaciones y no era la más grande ni la más poderosa. La mayor parte de la fuerza de su red residía en Kararaji, con una presencia creciente en Lugúnica a medida que su negocio se expandía allí. Su alcance en Gusteko fue mínimo, principalmente debido a las duras condiciones que lo convertían en un lugar desafiante para los comerciantes. En el imperio de Boyachia, no tenía ninguna conexión, en gran parte debido a las fronteras cerradas del imperio y su cultura distintiva, donde el poder gobierna a todos. Por ahora, sus verificaciones de antecedentes se limitaban a Lugúnica, sin resultados. Esto no le dejó otra opción que enviar consultas a Kararaji y esperar un avance. Si eso tampoco daba resultados, tendría que considerar dos posibilidades, o Natsuki Subaru provenía de Boyachia o Gusteko, o tal vez era de otro mundo. Se inclinó por la primera opción, especialmente porque su comportamiento y apariencia aparecían más alineados con Boyachia que con Gusteko. Comillas, que tan difícil puede ser encontrar información sobre él, pensó, frotándose la sien mientras el dolor de cabeza comenzaba a instalarse. Esta búsqueda había sido un tema recurrente últimamente, particularmente mientras lidiaba con las secuelas de todo. Las secuelas de la desgracia de su caballero. La noticia del duelo se había extendido por todo el reino. La historia del mayordomo plebeyo enfrentándose al caballero más importante del reino y saliendo victorioso se había convertido en un fenómeno entre la gente común. No importaba a dónde fuera, posadas, bares, tabernas, cafés, la gente chismorreaba sobre ello. Gran parte de la charla giró en torno a burlas hacia Julio, ya que a muchos les parecía divertido que un caballero de alto rango fuera vencido por un simple mayordomo. Por el contrario, el mayordomo era celebrado, y el consenso general era que el pueblo común lo veía como un héroe del pueblo, un plebeyo que se atrevió a enfrentarse a los caballeros y a la nobleza y salir victorioso. En su opinión, esto fue una injusticia. El comportamiento del mayordomo durante la ceremonia de graduación de la selección real pasó prácticamente desapercibido, y el duelo eclipsó todo lo demás. Y como Julio le había prometido lealtad, ella inevitablemente tuvo que afrontar las consecuencias que ello conllevaba. Aquellos que alguna vez estaban ansiosos por hacer negocios con ella, la exitosa y poderosa comerciante que había ascendido a su posición actual a través de determinación y trabajo duro. Y que potencialmente podría convertirse en una futura gobernante, ahora dudaban en asociarse con ella. Nadie quería estar vinculado con alguien que tuviera vínculos estrechos con el caballero humillado, especialmente porque su reputación entre la gente común estaba, como se mencionó antes, lejos de ser favorable. Anastasia había previsto este revés, sabiendo que afectaría sus ganancias y su reputación. Sin embargo, no se dejó intimidar, era una persona arriesgada, y precisamente por eso se había unido a Cruzkarsten. En ese momento, no había novedades sobre el estado de la fuerza de subyugación.
Pero ella seguía confiando en las capacidades del Colmillo de Hierro y su hábil liderazgo. Ricardo, Mimi y Ataro fueron líderes excepcionales que los guiaron con éxito a través de numerosos desafíos y batallas, saliendo siempre victoriosos. Si algo salía mal, tenían órdenes estrictas de retirarse si la situación se volvía grave. Ahora, todo lo que podía hacer era rezar por un resultado tranquilo y esperar la victoria, para poder reunir los recursos y las conexiones necesarias para tomar represalias contra el campamento Emilia y, lo que es más importante, contra el propio mayordomo. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, un golpe repentino en la puerta la devolvió a la realidad. Arqueó una ceja, sorprendida, no esperaba visitas ese día y le había ordenado específicamente a Tibey que no dejara que nadie la molestara. Comillas quienes preguntó, doblando cuidadosamente el informe. El silencio permaneció detrás de la puerta, y ella sintió que la persona del otro lado dudaba antes de responder finalmente. Ah, Anastasia-sama. Soy yo. Anastasia reconoció la voz al instante, era la que había anhelado escuchar durante mucho tiempo. Julius. Qué bien que te has tomado el tiempo de visitarme. Pasa, exclamó, y su ceño fruncido se transformó rápidamente en una cálida sonrisa al abrirse la puerta con un clic y entrar su caballero. Exhausto. Esa fue la palabra que le vino a la mente al verlo. Se le notaban ojeras bajo los ojos, que, aunque antes brillaban con diligencia y orgullo, ahora lucían opacos y pesados. Estaba vestido con ropa sencilla y arrugada en lugar de su típico uniforme de caballero blanco brillante. Su preciada espada estaba notablemente ausente de su costado. No se podría pensar que proviene de la familia Juculius, un linaje noble famoso por sus caballeros. Le dolía el corazón al ver a su habitualmente sereno, correcto y encantador caballero en ese estado, y no pudo evitar maldecir en silencio a la persona responsable de sus condiciones. Julius. ¿Cómo has estado?, preguntó con la voz más suave de lo habitual, un tono que reservaba para sus seres queridos. Anastasia-sama. He estado, comenzó, bajando la mirada. Parecía evitar su mirada por razones que ella no entendía. Bien. Sí, estoy bien, respondió finalmente, pero su lenguaje corporal indicaba claramente lo contrario. Anastasia frunció el ceño, dándose cuenta de que no estaba nada bien. Se levantó y se acercó a él. Julius, ya sabes que puedes compartir lo que te preocupa. No te morderé, le aseguro. Hubo un momento de silencio y no se intercambiaron palabras. Julius permaneció callado, evitando aún su mirada. Julio gritó de nuevo. Coma Julius, por favor, mírame, le instó con dulzura, y tras un momento de vacilación, él finalmente sostuvo su preocupada mirada azul verdosa con sus cansados ojos amarillos. Sé que lo estás pasando mal, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. No solo yo, Mimi, Etaro, Tibei, Joshua y Ricardo también están preocupados. Así que, por favor, deja de enfadarte y habla con nosotros, ¿de acuerdo? Mientras ella hablaba, Julius la miró profundamente a los ojos y reconoció la genuina preocupación reflejada allí. Una ola de vergüenza lo invadió. Se había aislado de todos, atrapado en su habitación, repitiendo las palabras que Natsuki Subaru había dicho durante su pelea, junto con los recuerdos de su crianza. Desde que fue adoptado hasta el riguroso entrenamiento que lo llevó a alcanzar el título de caballero. Estos pensamientos daban vueltas en su mente como un disco rayado, y cada repetición lo hundía más en la desesperación y el agotamiento. Al final llegó a una dolorosa conclusión: no era digno de ser caballero. Había subestimado y despedido al mayordomo debido a su estatus, olvidando que él mismo no había nacido en la nobleza. Él defendía los códigos y responsabilidades caballerescos al pie de la letra, pero Natsuki Subaru había defendido a un candidato real contra la calumnia sin pensarlo dos veces. Estaba orgulloso de su fuerza y determinación, creyendo que los caballeros imperiales eran el pináculo de la fuerza. Sin embargo, Natsuki Subaru no era más que un simple mayordomo que lo derribó sin dejarle un rasguño. Había manchado la reputación de caballero con sus acciones, avergonzado a su dama frente a todo el reino y, peor aún, mancillado la estimada imagen de su noble casa. A pesar de todo esto, y aunque no se consideraba apto para el cargo, se negó a dimitir. ¿Por qué? Porque lo necesitaban. A pesar de todo, siguió siendo un caballero de alto rango, dimitir solo empañaría aún más su reputación. Él seguía siendo el protector jurado y caballero personal de su dama, y renunciar ahora la dejaría vulnerable y le traería vergüenza como hombre y como guerrero. Había formado un vínculo estrecho con los capitanes del Colmillo de Hierro, Mimi, Etaro, Tibei y Ricardo,
cuidando a los trillizos como si fueran sus hermanos menores, y renunciar sería como abandonarlos. Tanta gente y responsabilidades dependían de él. Ya los había avergonzado una vez, y no lo volvería a hacer. Continuaría su papel de caballero, pero sin levantar cabeza. Gracias por tus amables palabras, Anastasia respondió finalmente, ofreciéndole una reverencia tensa a cambio. Anastasia se rió suavemente, no hay necesidad de decir Sama cuando estamos en privado, Julius. Su alivio era palpable, sus palabras, las que siempre quiso decir, finalmente llegaban a su orgulloso caballero, aliviando el dolor en su corazón. Cualquiera que fueran los problemas que enfrentaba Julius, finalmente estaba en el camino hacia la recuperación, y pronto ella tendría a su caballero de vuelta. Entonces, ¿qué podría salir mal? Julius estaba a punto de responder cuando una serie de golpes lo interrumpieron, rompiendo la atmósfera seria. ¿Qué pasa? Preguntó con un dejo de enojo en su voz. Perdone mi interrupción abrupta, Anastasia-sama, pero traigo noticias de las tropas que envió con la fuerza de subyugación de Kurosama, anunció. Sus ojos brillaron al reconocerlo. Había estado esperando con ansias las actualizaciones sobre su progreso, y ya era hora de que informaran de su éxito. Anastasia se dirigió rápidamente a su silla, enderezándose mientras lo hacía, todo mientras Julius miraba confundido. Adelante, gritó con voz alegre mientras el mensajero de colmillo de hierro entraba en la oficina con una carpeta en la mano, claramente un informe escrito. Aquí tiene, señora Anastasia. Un informe completo sobre la subyugación de la ballena blanca, dijo, colocando el documento sobre su escritorio, que ella agarró con entusiasmo. Excelente, puede retirarse, le indicó al mensajero, quien hizo una breve reverencia antes de salir. Con una expresión alegre, abrió el informe y se le formó una sonrisa mientras sus ojos recorrían cada línea con gran concentración, todo mientras Julius observaba en estado de shock. Subyugación de la ballena blanca. ¿Cuándo ocurrió esto? Un grito desgarrador lo sacó de sus pensamientos y lo hizo estremecerse levemente. La voz de Anastasia era tan fuerte que los rumores sugerían que podía escucharse hasta el castillo real en la cima de la colina. Para entonces, la copa de vino que tenía en las manos estaba casi vacía, al igual que la botella de vino que tenía a su lado. El alcohol no hizo nada para aliviar su dolor de cabeza, de hecho, solo se intensificó mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que habían ocurrido. Una risa seca escapó de sus labios, desprovista de cualquier diversión real, al recordar el contenido de ese temido informe. Sus fuerzas habían fracasado completamente en eliminar a la ballena blanca, lo cual era bastante desafortunado, pero lo que lo hizo aún peor fue la siguiente revelación. Natsuki Subaru, la verdadera razón de toda esta misión de subyugación, no solo intervino durante la batalla con la ballena blanca, sino que también rescató personalmente a todos y luchó solo. Y lo mató. Él solo. Al principio, pensó que el informe se había mezclado con una de las historias salvajes de Mimi, esa niña tenía una imaginación tan desbordante que podía resultar agotador seguirle el ritmo. Pero no, el informe lo escribió Ricardo, y él nunca bromea cuando se trata del informe posterior a la acción. Naturalmente, tuvo que informar a Cruz Karsten sobre este inesperado y desagradable giro de los acontecimientos. Aún se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido o un error de papeleo. Sin embargo, Cruz confirmó en su respuesta que Natsuki Subaru efectivamente había cumplido con lo que decía el informe. Incluso mencionó que le había salvado la vida de un peligro inminente. Y para colmo, el dominio de Matters había sido atacado por el culto de la bruja, y cualquiera con sentido común sabría que su objetivo sería el lugar donde se encontraba la candidata a semielfa de cabello plateado. Adivina quién lideró la fuerza de ataque contra el culto de la bruja y eliminó con éxito al arzobispo perezoso sin víctimas, ni soldados ni civiles. Si adivinaste que era Natsuki Subaru, entonces Anastasia podría arrancarte todo el cabello ella misma. En ese momento, Anastasia sintió como si Odluguna le estuviera gastando una broma cruel, o como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable, esperando despertar y descubrir alguna de las travesuras de los trillizos. Pero no, todo lo que ocurrió fue, aparentemente, demasiado real. Pasó incontables noches en vela contemplando las consecuencias de todo lo ocurrido. El objetivo de su persecución había pasado de ser un formidable mayordomo a una auténtica leyenda viviente. No necesitaba reflexionar sobre el impacto de este cambio. La popularidad del grupo de Emilia se dispararía, mientras que la suya se desplomaría debido a su fracaso, lo que generaría mayor reticencia hacia su empresa y posibles pérdidas financieras.
Ahora, se encontraba atrapada en un dilema, debía continuar persiguiendo el campamento de Emilia con la esperanza de venganza o debía aceptar la derrota y rendirse. Esto último suena más atractivo, especialmente porque el propio Julio la había instado a dejarlo así y a no luchar contra el campamento por cualquier razón. En ese momento, la única fuente de consuelo era la bufanda de zorro que llevaba alrededor del cuello, susurrándole palabras que la ayudaban a aliviar sus ansiedades. La verdad es que Anastasia Osin no la estaba pasando bien. Notas, pobre Ana, sus planes de gloria y renombre fueron, intencionadamente, frustrados por el honrado. Todo parte del juego de ajedrez 4D de Natsuki Subaru.